Estimados estudiantes, voy a dar una revisión y una evaluación a su trabajo primera actividad. Listo, estaba viendo aquí que ustedes han mencionado los 5 objetos, pero como les tocaba repetir acá, de una vez voy a analizarlos desde acá. Correcto. Entonces, en esta tarea tenían que hacer el objeto y la variable. Vamos analizando brevemente. Identificar cuáles son las medidas de control para la correcta nutrición de los estudiantes. Listo, han mencionado el nombre de la escuela. En realidad esto es general, pero sí, bueno, claro, ya tienen un lugar en donde hacerlo, está bien. Un poco me quedo pensando antes de leer las variables, ¿qué sería identificar las medidas de control para la nutrición? Un poquito me quedo ahí pensando, supongo que el sistema escolar tiene unas normas básicas y a eso se refieren las medidas de control para decir cuántas proteínas, qué sé yo, cuánto aporte calórico, supongo que es eso. Entonces, identificar las medidas de control, más que identificar, bueno, sería de ver si es que en realidad cumplen con estos estándares y cuánto de esto aporta en la nutrición y por ende en la educación de los chicos. Bueno, dos cosas aquí antes de continuarle las variables. Yo mismo había puesto esto en los objetos de estudio que les había enviado, pero justamente después el doctor, que es la persona que elaboró esto, dice, nos quedamos en la parte administrativa, académica y de infraestructura. Y un poco me auto pregunté yo, la nutrición dónde entra, ¿no? Y claro, podríamos asociar al aprendizaje y debemos asociar al aprendizaje porque recuerden, nosotros no vamos a hacer nada de que no sea un objeto de estudio basado en cómo afecta algo sobre el aprendizaje, ¿sí? Por ejemplo, en otro trabajo que revisé dice infraestructura como objeto y solo eso le ponen, ¿no? Entonces, los ingenieros también quisieran, por ejemplo, analizar la estructura, la infraestructura, pero les explicaba a los otros estudiantes que es cómo influye la infraestructura en el aprendizaje. En este caso sería cómo influye la nutrición en el aprendizaje. Entonces sería conveniente por alguna parte aquí ponerla, ¿sí? Que identifica la correcta nutrición para que sea un aprendizaje óptimo, ¿no? En fin. Listo, veamos las variables. Identificar las medidas de control para una mejor y adecuada alimentación para los niños y niñas. 2. Revisión y seguimiento de cómo preparan los alimentos. Hay que tener un poquito de cuidado en esto porque nos estamos tomando el rol de los nutriólogos en este caso, ¿sí? O nutricionistas, creo que es la profesión, ¿no? Si yo me pongo a identificar los métodos de control, quizás cuando lleguen a la escuela y diga, bueno, estos estamos cumpliendo con los estándares mínimos de aporte de estos nutrientes, de calorías, sí, podría ser una variable y es una variable. La segunda dice revisión y seguimiento, tal vez haya cosas que freír de pronto, y, por ejemplo, ver que no se frían con un aceite guardado, una cosa así. Pero ese trabajo es más de las autoridades, como dice ahí, de control. No sé quién le controla, si el Ministerio de Salud, el mismo Ministerio de Educación hace algo de control sobre esto. Nosotros como docentes tenemos que ver cómo eso influencia, tiene una influencia, perdón, sí, influencia también, sí, eh, en el aspecto académico, ¿sí? Yo no puedo decir, a ver, déjeme ver lo que trae ahí, estos son los alimentos, que sería la primera variable. Sí me sirve como variable para darme cuenta que estos alimentos están dentro de los estándares. Y también la revisión y el seguimiento, a ver, ¿cómo preparan? Entonces,
me podrían dejar ver y tantas cosas como investigador. ¿Sí? Y ahí un poco sugerir, qué sé yo, que el aceite, controlar un poco, fiscalizar el asunto, esto, o no sé si vienen los alimentos preparados, el desayuno escolar ya creo que son galletas de hechas, una cosa así. Y bueno, si es que la escuela ofrece un bar, también entraría, ya sería, generalmente son negocios privados, pero podría observar qué ponen en nutrición, leer todo eso. Pero yo como profesor, ¿sí? No me tengo que basar en esto, sino cómo la nutrición afecta o influye sobre el aprendizaje, ¿sí? Entonces es un poquito difícil meterse en esto de la nutrición porque primero toca aprender un montón de cosas y después es un poquito recontra difícil darse cuenta en las variables. ¿Qué hago, por ejemplo? Como recuerdan, la investigación no es experimental. Yo no puedo decir, a ver, a este grupo de niños démosles un súper desayuno escolar y con harta proteína, qué sé yo, y a estos otros no, porque nosotros no llegamos a ese punto de hacer ese tipo de experimentos, ¿sí? De pronto un médico, algo así, no, ni así creo que ellos no hacen algo así porque iría contra la ética. Pero tendríamos que ver, ya, esto es lo que tenemos, comparado con lo que se supone que los niños tienen que aprender. Pero a mí me interesa es controlar la parte del aprendizaje, ¿sí? Entonces, más bien esto pasa por un tema de comparar, por ejemplo, en una escuela que, pero ya me imagino algo así medio paupérrimo, medio en el campo, así que los niños van hasta sin desayuno, ni siquiera un mal desayuno, sino van cero desayuno, una cosa así, y compararle con otra escuela en los que sí están dándoles de comer bien y todo eso, ¿no? Y ahí ver, no se queda ahí, porque eso sería cuestión del nutriólogo, de como le digo, pero ahí nosotros ir a ver el aprendizaje, se podría tomarles la misma prueba estandarizada a los niños de la una escuela y de la otra y decir, a ver, claro, entonces ahí sí veo que hay en teoría debería ser alguien que está mejor comido, rinde más en el aprovechamiento y en cambio les fue mal a los chicos o se quedaron hasta a veces dormidos tomando la prueba, qué sé yo. Algo así por ahí va ese objeto de estudio, pero tengan en cuenta, aquí no veo por ningún lado que diga aprendizaje y no se sobreentiende en esto de investigación, tiene que ponerlo, ¿sí? Tengan en cuenta eso. Analicemos el segundo brevemente, no quiero que el video se me haga muy largo porque me puedo extender y después se hacen muy largos los videos. Rol de los padres en la familia de los niños de cuarto. No me dice mayor cosa. Eh, ¿Qué tiene que ver esto con el aprendizaje? Alguien puede venir y decirme, explicarme, pero yo así nomás leyendo, siendo un outsider, es decir, una persona que acabo de leer lo que usted pone, diría, bueno, el rol de los padres es el rol de los padres en ser los protectores, darle los elementos necesarios para que el chico pueda desarrollarse y en este caso la escuela estudiar, ta, ta, ta. Pero si solo me dice el rol de los padres en la educación, tal vez que sean ellos los guías. Veamos, no me convence mucho, le soy muy sincero porque ¿qué va a estudiar? Me voy y le observo a una familia y digo, ah, sí, ese es un buen rol, el que... Y en cambio que acá le dejan solo al chico. Pero otra vez, esos factores no me interesan tanto, inclusive son cada familia y cada dentro de la intimidad familiar, pero yo tendré que de alguna forma ligarle esto al aprendizaje. Recuerden que ustedes, una vez más, están estudiando para ser maestros o profesores, están en la facultad, perdón, en las ciencias humanas, en el área de investigación educativa. Entonces, ojo con lo que siempre tenemos que ligar a la educación. Lo que yo observe y creo que afecta, pero ponerlo por escrito, si no, no se asume nada en esto. Influencia de los padres de familia. Recuerden que lo que está aquí a la derecha influye sobre esto, sobre el estudio, sobre el objeto de estudio. Entonces dice rol de los padres y aquí dice influencia de los padres. Entonces tengo que irle variando, pero por eso se llama variable. Acá arriba está variable. Y por ejemplo, ¿cómo después en el estudio manejo esta variable? Digo, a ver,
padres influyen más para yo darme cuenta o los menos influyentes. Es difícil manejar esto como variable, ¿sí? Desde luego alguien me va a justificar y decir si están los padres más presentes, si no tienen que trabajar y tienen una influencia más directa. Pero ya, está claro. Pero dígame, ¿cómo le hago que el padre influya más o menos ya cuando esté haciendo el estudio? Entonces, un poquito, yo sé que van a decir, pero profesor, es la primera vez que hacemos esto. Sí y no, porque mi labor como docente un poco también es prevenirle después cómo hago que varíe la influencia, ¿me explico? Rendimiento académico, sí, siempre en todas estas 5 10 cualquier objeto que hagamos, tiene que ver el rendimiento académico. Es lo que les faltaba justamente acá arriba, ¿sí? Que pongan por escrito que a nosotros nos interesa el rendimiento académico. ¿Cómo van a variar esto? De pronto sí hay cómo, o sea, estoy tratando de pensar, no quiero que se me haga muy largo la idea, como le digo, pero claro, la presencia, ¿sí? El tiempo que pasa, y el tiempo es una variable, ahí sí puedo variar, ¿sí? Porque digo, a ver, estos chicos del grupo A, el papá, la mamá no trabajan desde casa y están más pendientes y le ayudan los deberes, los chicos de acá del grupo B, en cambio, son comerciales informales, tienen que salir y el chico se queda con la abuelita, ya tiene un menor tiempo de pasar con sus padres, algo así. Pero influencia como variable es un poco más difícil. De pronto les doy esa sugerencia del tiempo de permanencia. Sí, hay veces que se ha hecho estudios también padres más educados, es decir, que han tenido más nivel de educación y ver, por ejemplo, cómo influye eso en el rendimiento académico de los chicos. Ahí se ve realmente una influencia porque ya los padres son preparados, pero si es que son preparados y no pasan mucho tiempo, entonces ahí se genera otra variable, ¿sí? Creo que me estoy diciendo explicar, si no, pues me preguntan en otro momento. 3. Innovación de plataformas digitales para la enseñanza. Aquí sí menciona aprendizaje, ¿sí? Entonces ahí, por ejemplo, ese desde ya está bien. Es muy común, por ejemplo, recuerdo que los estudiantes del nivel pasado casi todos hicieron este. No porque lo hagan todos está mal, ni porque es muy popular. Cada uno puede darle su abordaje. Y como dice ahí, es en la escuela María Angélica Hidro, ¿sí? Eh, Innovación. Cuando dice innovación, pues pienso en nuevas metodologías, algo así. Eh, Hay que ver que también es un término relativo, ¿no? ¿Qué es nuevo, por ejemplo? Ahorita les tocó a los profesores, nos tocó a los profesores, todito, casi no hay más de las mismas plataformas. Hay el Moodle, hay las vías para transferir el Zoom, el Meet, el Teams, etcétera. Realmente yo creo que están ahí o estuvieron antes de la pandemia. El Zoom había antes de la pandemia. Por ahí el Moodle ya había, el Blackboard, lo que sea. Más que innovación hacia el mundo es una cuestión de que ya habían y sería más bien capacitación, le sugiero, ¿no? Ahora, si para la escuela esto es totalmente nuevo, es decir, para esta escuela Hidrobo, Angélica Hidrobo, de pronto sí se podría hablar de una innovación, pero igual se necesita capacitar al personal docente para el manejo de estas plataformas. Y también, de pronto, bueno, son niños, ¿sí? A los papás para que les ayuden también a conectarse y tanta cosa. Pero, como sabemos, generalmente al otro lado, los padres, eh, ya casi todo el mundo sabe de esto, ¿no? O sea, ahí sí es un poco difícil crear variables desde el otro lado. Veamos las que han puesto. Dice, hay que tener en cuenta que se debe tener una propuesta de la plataforma educativa. No entiendo mucho esto. Ya las plataformas están ahí. Más bien sería un poco el tema de capacitar en el uso de la plataforma a los docentes, ¿sí? Y tal vez de los estudiantes cuando ellos regresan a deberes y todo eso. Ya, recuerde que esto es una variable. Entonces, si usted le pone un texto como que hay que tener en cuenta, no me dice que va a variar.
¿sí? En cambio, la capacitación, el uso, eso ya es más medible, eso ya es más variable. A unos les pongo a usar más, a otros menos. Me comparo con otra escuela, me comparo el antes y después con la misma escuela. Requiere una buena formación técnica. Si ven que no son variables, estas de acá varían para ayudarme a entender bien el lado de acá. ¿Sí? Yo les varío estas para ver si es que esto que yo estoy poniendo de objeto de estudio varía. ¿Sí? Es decir, si yo digo como variable requiere una buena formación técnica sobre el manejo, ¿quién requiere? ¿Para qué se requiere? ¿Quién son los beneficiarios? O sea, y más que nada aquí directamente le pusiera como arriba capacitación, o son sinónimos, formación técnica, uso, algo que yo sí pueda después variar para darme cuenta de lo de acá. Estrategias de metodología de enseñanza para niños con discapacidad intelectual. Me suena a un objeto muy válido, ¿sí? Menciona aprendizaje o enseñanza, es decir, es correlacional, entonces dice metodologías y da un grupo, una población específica de un sexto grado. Me parece perfecto realmente. Como variable pone capacidades diferentes de deficiencia mental, físico-mental, intelectual y sensorial. Ya, claro, aquí pues el mismo hecho del problema que tenga el chico, la chica, los niños, ya es una variable. No todos tienen la mental, aunque estas dos son parecidas, si es que yo no estoy mal, ¿no? Sensorial, bueno, son las discapacidades, ¿no? Estrategias en el cual involucra al docente en la manera de planificar o presentar las tareas hacia los estudiantes. Otra vez, las estrategias son las metodologías. Yo le pondría directamente metodologías de enseñanza, ¿sí? Y no se olviden, no me puedo concentrar en otra cosa que no sea el aprendizaje, pero aunque sí lo menciona aquí. De pronto no tenían más, pero variable 3, qué sé yo. ¿Cómo repercute estas estrategias nuevas que hago con estos chicos especiales en el aprendizaje? 5. Desinterés en el aprendizaje del idioma inglés por parte de los estudiantes del sexto de básica. Ya estaría como un objeto de estudio y está aprender inglés. Menciona la palabra aprendizaje, ¿no? Realización de dinámicas me parece bien, canciones en inglés y variable 2 interés en aprender inglés. Eso está muy bien, ¿sí? Ahí va, por ejemplo, a preguntarles a los chicos, ¿por qué te gusta? Ta, ta, ta. Y aquí les está variando, les pone canciones, les pone juegos. Ahí está viendo un interés o desinterés. No me gusta mucho la palabra interés, de pronto podría como sugerencia cambiarla a motivación, ¿sí? Pero no es que está tampoco mal. Veamos, aquí tenía que coger una, estrategias metodológicas de enseñanza para niños con discapacidad, justo la de la discapacidad ya. Recuerden que esto lo están haciendo 5 personas, obviamente quizás otra persona quería que cojan el de ella y no hay ningún problema, simplemente es un ejercicio, entonces han escogido eso. Veamos, enfoque. La investigación propuesta es de enfoque mixto, ya que mediante las mismas, ¿cuáles mismas? Mediante la misma, me imagino, se puede analizar la realidad en la que viven los estudiantes con discapacidad intelectual, de forma cualitativa y por medio de una encuesta aplicada, se utilizan para enseñar. Está claro, tipo de enseñanza dirigida a los estudiantes mencionados y se están aplicando un enfoque cuantitativo. Bueno, usted aquí ha elegido un mixto. Me queda claro la parte cualitativa, un poquito trataba de leer la última parte para entender la parte cuantitativa. Ahí de pronto ya entraría un tema de números. Véale usted si es que le conviene. Creo que hay para chicos con cierta discapacidad hay lo que llaman el borderline, o sea, son estándares de inteligencia, el IQ, todavía se manifiestan.
Entonces de pronto ahí entra algo de números, ¿no? Podría también hacer, por ejemplo, después de implementar una metodología con estos chicos de necesidades educativas especiales, tratar de ver si es que hubo un aprovechamiento y la mejor forma es tratar de hacer alguna clase de prueba, ¿sí? Una evaluación para ver el antes y después de mi implementación, ¿no? Tipología de investigación inductiva, es decir, déjenme imaginar, inductiva, van de casos a la generalización. Dice, a partir de los datos recolectados a realizar un estudio de caso de los niños que para llegar a una posible conclusión. ¿Sí? Sí, sí, veamos qué alcance tiene, finalidad. De forma aplicada, correcto, podrían utilizar las teorías de educación, ¿sí? Para tratar de ver estos, primero, bueno, ya están identificados por lo general estos chicos por la parte psicológica del DS, inclusive trabajan mucho de la mano en una escuela que trabajé yo, el DS ya con el docente para hacer este tipo de adaptaciones, ¿no? Es aplicada, sí, porque estaría aplicando conocimientos de educación, justamente investigación, ¿sí? Evaluativa, no tantos, ¿no? Correcto, es aplicada. Por fuentes de investigación, correcto, los libros, ¿no? Los libros le van a apoyar mucho. Y ahora, bueno, por los PDFs y el internet y todo eso. La investigación es en situ, correcto, por unidad de análisis. Es el campo, el situ, porque esto observar desde la parte virtual, pues tendría que ser a casa de cada uno de estos chicos y bueno, eso es un problema. Ahí tendría que ser en la misma escuela cuando volvamos a la educación presencial. Se realizará en el sitio donde se encuentra el objeto de estudio, la misma se considera recolección de datos, está bien. Por control de variables, la investigación es experimental, no. No, no, nunca llegamos al experimento, ojo, ¿no? En educación, recuerdan lo que les había dicho, hay pre-experimento y cuasi-experimento. Y su categoría de diseño... Ah, ya. Ah, ya, está en primero, perdón, no leí lo de abajo. Exacto. Dentro de experimental está pre-experimental, eso sí. Sí, sí, lo que pasa es que experimental también puede ser experimento puro, pero aquí el experimental verdadera se llama, ¿no? Aquí lo aclaran, ahí sí fue mi error. Todo está bien, es decir, llegamos a hacer alguna clase de análisis preexperimental, ya que buscamos estrategias donde el docente pueda planificar, presentar temas donde los estudiantes con discapacidades intelectuales puedan tener mejor aprendizaje. Ya, ahí estamos muy de acuerdo. El alcance, vimos la finalidad de arriba y ahorita el alcance de descripción, ya. Generalmente lo preexperimental, el alcance va con algo de evaluación. No se queda mucho en la descripción, sino que da un pasito más y a veces evalúa, ¿no? Pero también podría ser que te solo van a describir. Es un poquito contradictorio aquí porque si es que se va a hacer de una vez evaluación y arriba decían que iban a hacer un enfoque cuantitativo, lo más lógico sería llegar a algún tipo de evaluación, ¿sí? Entonces, creo programas, metodologías en donde los chicos se benefician de eso y la mejor forma es a través de la evaluación, ¿sí? Obviamente, como son, tendría que ponerse de acuerdo con el DS para ver que no se expresen mucho los chicos, etcétera. Pero bueno, ahí les dejo esa opción. Eh, bueno, aquí ya esta tarea no tenía nada que ver con la anterior, les pedían criterios de infraestructura, espacios amplios, facilidad de acceso, poseer herramientas tecnológicas, las mesas, sillas, ya la unidad, está perfecto, ¿sí? Los docentes trabajan en equipo, aquí le pedía descriptores de criterios de trabajo en equipo, siempre están innovando por parte de los profesores. Esta no le veo mucho la innovación, es una palabra que les gusta mucho a los estudiantes, pero la innovación no necesariamente es un reflejo de trabajo en equipo, ¿no? Tal vez
Y tratemos de ver, no entra dentro de estos, ¿no? Las autoridades siempre buscan satisfacer las necesidades de los estudiantes. Recuerda que aquí no le están poniendo nada a los estudiantes, solo es como llevarse bien entre docentes administrativos y docentes. Aquí, el rato que pongo estudiantes, ya no es descriptor de este, van a decir, solo era un ejercicio, ¿no? Pero nos salimos y ahorita estamos ya viendo otras perspectivas que no nos pide acá. Por parte de las autoridades se realizan charlas C, me imagino que falta un C, se realizan charlas educativas para todo el alumnado. Otra vez, no veo un aspecto de colaboración y también estamos metiendo al alumnado, donde solo me pide trabajo en equipo del equipo docente, etc. Lo último, el docente busca involucrar a todos los estudiantes en el proceso de ya. ¿Qué tiene que ver esa con trabajo en equipo de los profesores? Ojo, ¿no? Les pidieron palabras como compañerismo, trabajo en equipo y eso. Listo, espero que haya sido de provecho. Creo que me alargué un poco, pero creo que valió la pena. Hasta luego.